Hola, bienvenidos una vez más a un episodio de Entre Nos. Hoy tenemos un episodio muy interesante que se llama Cuando la izquierda cansa, el nuevo giro latinoamericano. Y para eso les vamos a presentar a dos nuevos podcasters que ya van a ir conociendo, que les voy a presentar a continuación, que son Camilo Bello y Daniel Carreiro. Y hoy queremos hablar un poco sobre este giro que ha estado haciendo Latinoamérica hacia la derecha, hacia el conservadurismo. Y no solo en las elecciones, sino a nivel de sociedad. Y eso es lo que queremos conversar un poco hoy. Y es que no podemos negar que durante décadas en América Latina el sinónimo de rebeldía, el sinónimo de ser antisistema era ser de izquierda. Y muchos jóvenes, que ahora ya son adultos, se desembocaron en esta ideología, en estas posturas, con el objetivo y la esperanza de cambiar su vida, de disminuir las desigualdades, de cuestionar el orden, el status quo actual, pero se han ido decepcionando porque han visto que estos políticos que prometían igualdad, que prometían riqueza, que prometían oportunidades, han conseguido riqueza y oportunidades, pero para ellos mismos y no para las poblaciones. Y entonces los resultados, que siempre pesan más que las narrativas, porque dato siempre mata relato, llegaron a darse cuenta, a abrir los ojos y a dar un giro hacia la derecha. La derecha también ha tenido lo suyo durante esta época y necesitamos entonces conversar un poco sobre cuáles son estas nuevas voces, estos nuevos líderes, estos nuevos, no solo funcionarios, sino líderes de opinión, que se han ido más al lado conservador. Ya me conocen, ustedes saben que yo trabajo de ese lado y para mí son excelentes noticias, pero queremos rumiar, masticar un poco sobre por qué se ha dado este giro, a qué lleva y cuáles serían las consecuencias y qué expectativas vamos a tener. Así que bienvenidos y quédense a platicar entre nos. Bueno, Camilo y Daniel, gracias por estar acá. Yo sé que tienen una apretada agenda, pero aún así se han apuntado a este proyecto que estamos confiados va a ser un gran éxito. Así que gracias por venir. Y quiero empezar, tal vez pongamos un poco de orden conceptual, ya que los dos son catedráticos universitarios. Vamos a hablar un poquito más como amigos. Pero la etiqueta conservadora, ¿cierto, Daniel? La etiqueta conservadora ha tenido, pienso yo, perdido la batalla de la narrativa, porque cada vez más se ve como alguien aburrido, como alguien facho, nos dicen en Guatemala. Pero no es una etiqueta única, hay conservadurismo institucional, cultural, político. ¿Qué nos puedes decir acerca del ser conservador? Bueno, pasa como con muchas otras etiquetas que pues muchas veces mucha gente se identifica con algunos aspectos, hay distintas definiciones, hay divisiones dentro del movimiento, entonces, y también hay una tradición histórica que pues llevó a cambios. Entonces, en general, el conservadurismo, por ejemplo, Robert Nisbet, que es un autor muy importante del conservadurismo, lo definiría como una corriente de pensamiento que apareció después de la Revolución Francesa y que enfatizaba determinados elementos, como por ejemplo aquellas organizaciones o asociaciones que son más orgánicas, como por ejemplo la familia o las comunidades intermedias, y que también enfatizaba la importancia de la tradición y la idea de jerarquías naturales, no jerarquías en las que la violencia era lo más importante, sino jerarquías tradicionales basadas pues, en el respeto o en la autoridad tradicional. Y eso era algo que la Revolución Francesa pues, intentó eliminar a través de la violencia. Es uno de los elementos fundamentales también de intentar rehacer el mundo, supuestamente de una forma racional, aunque al final pues de racional tiene muy poco, pero utilizando pues la sangre y la violencia. Y a mí me parece que eso es muy importante porque en general el pensamiento de izquierdas siempre tiende a intentar rehacer eso, rehacer la sociedad, pensando que tienen un programa, pues digamos, científico y que pueden aplicarlo modificando relaciones y pues sociales que normalmente son más naturales o más espontáneas. La parte que me parece a mí más profunda o más importante del conservadurismo sería esa. Después, por supuesto, hubo transformaciones. A lo largo de la historia, por ejemplo, con la consolidación del Estado-Nación, que curiosamente pues lo produce la Revolución Francesa, se produce a veces también, sobre todo en el siglo XIX, una confluencia entre el nacionalismo, a veces, y el conservadurismo, pero ya muy modificado también, como por ejemplo Bismarck en Alemania, que consiguió la unificación alemana, supuestamente pues también tenía culturalmente algunas ideas conservadoras, pero era ya mucho más favorable al poder estatal. Entonces esto va a indicar que también dentro del conservadurismo va a haber a veces ciertas divisiones. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una división muy clara entre los paleoconservadores y los neoconservadores. Los paleoconservadores están muy en contra de
incremento del tamaño del Estado en contra de las intervenciones militares en el exterior, y los neoconservadores, que por cierto provenían de tradición trotskista, pues son todo lo contrario. Entonces a veces se producen este tipo de también de debates pues internos dentro de lo que muchas veces se utiliza pues la etiqueta de conservadurismo de una forma muy amplia. Sabes que ahora que traes a colación esto del debate, dentro de la ola conservadora, el año pasado, si no estoy mal, me fui con alguien que tú conoces al evento de Jordan Peterson. Se llama Alliance for Responsible Citizenship, o la Alianza por una Ciudadanía Responsable. Y entonces, pues era evidentemente un evento conservador, ¿no? Pero en algún momento pusieron un debate en vivo, lo cual me pareció súper interesante porque pusieron una aplicación para votar y a ver tú en qué postura estabas al inicio o al final. Y era precisamente sobre la intervención del Estado en la vida privada, evidentemente. Y habían, pues, personajes claves de tanto Reino Unido como de Estados Unidos. Y me di cuenta y dije, pues sí, este es un tema en el que no estamos 100% de acuerdo, no estamos todos casados con lo mismo, ¿no? Unos que evidentemente querían que el Estado se limitara a brindar respeto es decir, a proteger la vida, la propiedad privada, la seguridad y justicia, y otros que decían, no, sí tienen que intervenir mercados, ¿verdad? Ustedes conocen muy bien este debate. Pero es interesante que lo traigas a colación, porque toda esta historia la podemos ver al día de hoy. ¿Tú qué ves hoy? ¿Qué movimientos hay conservadores? ¿Qué significa ser conservador hoy? Pues yo creo que en la línea de lo que presentaba Daniel y un poco apelando a esos datos, no sé, históricos o esa, ¿no?, intromisión de conceptos que en última instancia buscan un poco organizar o comprender el panorama político que a propósito se desarrolla en Francia y que de suyo comienza a haber una convulsión ideológica y una reorganización a partir de, pues eso, del desarrollo de la Revolución Francesa y pues obviamente hubo opositores o retractores a la misma y hubo otros que apelaron a esa visión un poco más conservadora. Edmund Burke creo que explica muy bien esta análisis sobre, bien, no hay una oposición a la revolución y creo que eso es algo que permanece, digamos, en el siglo XXI. Creo que no es un rechazo por la revolución misma. Creo que un liberal clásico o sea, como un referente para esto, que ni siquiera es un conservador, podríamos decir que es Tocqueville cuando analiza, por ejemplo, el antiguo régimen y la revolución, creo que se llama el texto, analiza la idea de no se trata de impedir las revoluciones o los cambios, salvo que esos tienen que darse de manera orgánica, de manera un poco más natural, si la palabra cabe, ¿no? Entonces, en la actualidad también hay que visualizar que como desde el conservadurismo clásico se defendía, los cambios que se presentan en términos, no sé, culturales, idiomáticos, económicos o sociales, no tienen que ir desde la cúspide para abajo, sino todo lo contrario. Es decir, una cosa es que como cualquier institución vaya cambiando, se vaya modificando y a tal manera en que se arraigue o permea a la sociedad, pero no puede ser una imposición, como tú lo decías, de un modelo estatal en donde de manera forzosa, obligue, ¿no?, me lo invento, no sé, a vestir de determinada manera, emplear determinados conceptos o segmentar a la población e identificar lo que es bueno de lo que es malo. Es decir, los conservadores no se oponen a esos cambios, a esas características que se presentan en según qué época, pero sí conservan elementos que son claves y que han sabido reconocer como, digamos, importantes en términos sociales o que han solidificado la sociedad, como la familia, mencionabas tú, no sé, las tradiciones, las costumbres, son muy patrióticos a propósito. Entonces creo que en la actualidad, digamos que creo que hay una utilización un poco vaga de los términos o inclusive el mismo concepto se emplea de manera peyorativa o sea, como que te señalan, ¿no? Entonces, dices, no, creo que eso se debe a desconocimiento mismo de qué es lo que significa ser conservador y que no es una enemistad de manera directa, por ponerlo de alguna manera, contra los liberales, porque hay puntos de convergencia, no sé, el respeto por la vida, ¿no? Por la tradición, por la familia nuclear, por La la propiedad propiedad, privada, por ejemplo, no sé, definitivamente. y que el Estado tiene unas funciones, eso es claro, pero creo que eso no es algo de, digamos, de punto de discusión y que, ¿cómo se llama el autor que escribe qué es ser conservador? Ay, Dios, Roger Scruton. Scruton analiza, digamos, este fenómeno y yo tal vez un poco ya para acabar esa respuesta diría, hay 3 cosas elementales que considero en el conservadurismo, tanto clásico como moderno, que tiene que permanecer, y esa concepción, no sé, de la tradición, especialmente, de la prudencia o la prudencia aristotélica que creo que él trabaja ahí, es decir,
el cambio no puede darse de un momento a otro, tiene que ser orgánico, organizado, por llamarlo de alguna manera, y que defiende elementos, base, que se reconocen como pilares para seguir avanzando. Y entonces usted, pregunto, porque mucha gente dice, no es que yo soy liberal en lo económico y conservadora en lo moral, por ejemplo. O yo soy liberal, pero eso significa ser conservadora. ¿Ustedes creen que una persona se puede definir así? Bueno, yo, por ejemplo, me defino como paleolibertario. Ujú. Y para un paleolibertario, pues tiene lo relativo a la moral, una moral tradicional. Yo, por ejemplo, soy católico y creo que esos principios pues, son fundamentales y fundacionales de Occidente. Entonces son necesarios para que pueda pues, existir una sociedad buena, una sociedad no solo orientada pues al progreso económico, sino también que sea moralmente una sociedad buena. Y me parece que eso es fundamental, porque eso es lo que da sentido a la vida. Ahora bien, también soy, pues, en la parte libertaria, yo soy partidario de que se utilice la violencia física, por ejemplo, desde el Estado exclusivamente. Bueno, aparte que a mí el Estado ya no me gusta mucho. También soy también anarcocapitalista, pero en caso de que hubiese Estado que se limite el uso de la violencia, por ejemplo, a proteger pues, a las personas de las agresiones contra su propiedad o sus personas, pero no para imponer un determinado punto de vista. Entonces yo creo que se puede hacer en ese sentido. El problema es que la palabra liberal, una vez más, también es una palabra que está llena de múltiples pues, significados que a veces están en competencia. Y eso ocurre, por ejemplo, mucho también en América Latina, porque muchas veces en América Latina muchos gobiernos que fueron en el siglo XIX definidos como liberales, pues fueron los que intentaron también fortalecer el Estado e intervenir, sobre todo también a veces con programas incluso de ingeniería social, con el objetivo de conseguir como una ciudadanía homogénea, pues que fuese pues más fácil como de gestionar. Entonces también hay variantes dentro de los liberales que hace que pues muchas veces estas discusiones semánticas sean a veces un poco complejas. Pero yo creo que sí, que esa combinación entre, por un lado, la defensa de la moral o de una moral tradicional cristiana y la idea de que pues hay que proteger la propiedad es perfectamente compatible. Hay un autor, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, que se llamaba Weber, que tiene un libro importante para el conservadurismo, se llama Las ideas tienen consecuencias, y él hablaba por ejemplo, de la propiedad privada como uno de los últimos derechos metafísicos, es decir, que eran fundacionales para la pervivencia de una sociedad. Entonces, las dos cosas son perfectamente compatibles. Y una cosa también en relación con lo que decía Camilo, por ejemplo, cuando él hablaba de que los cambios deben ser graduales, eso es correcto, estoy totalmente de acuerdo con lo que él expresó también, pero también que hay que tener en cuenta que cambios graduales, pero defensa de principios. Ujú. Porque muchas veces también pasa que a veces partidos supuestamente conservadores o políticos supuestamente conservadores lo único que conservan son los cambios que produjeron los rivales políticos. Y normalmente llevan siempre las de perder, porque lo que se hace es que se van erosionando sus propios principios poco a poco, porque tienen como una mentalidad de yo no quiero hacer nada, o yo no quiero defender algo que parece que es necesario defender. Entonces lo que se acaba produciendo es simplemente que el cambio sea menos rápido, pero se erosionan los principios fundamentales, porque la idea de conservar algo no es simplemente porque ya existe, sino conservar algo que existe porque es bueno y merece la pena ser conservado. Esa era la idea que tenía, por ejemplo, Chesterton de lo que él consideraría como conservadurismo de una forma correcta. Muchas A mí me gracias. gustaría Sí. sumar algo ahí, y es que creo que esta pregunta es como una discusión permanente sobre, bueno, pues sí aparte de la aclaración, ¿no? Soy conservador en torno a esas concepciones tradicionales o morales, pero soy liberal en el término económico. Entonces, lo que yo pienso es, o sea, ¿por qué se exige esa sobrecarga de términos o esa De etiquetas. sobrecalificación y etiquetas? Porque no, pues que aparte soy tal y entonces comienzas como un menú. Porque me parece que debido a la mala interpretación, no solo de los conceptos por aquellos que piensan de manera diferente, sino nosotros mismos que tal vez no tenemos esa, qué sé yo, capacidad de ser explícitos o muy claros, diáfanos con lo que significa, genera una tergiversación en donde, bueno, hay que hacer sobreaclaraciones, porque yo creo que el conservadurismo desde su origen tiene defensa clara de elementos que para nosotros hoy, desde el aspecto liberal, ya también es natural, como por ejemplo la propiedad privada. Entonces, ¿por qué tenemos que decir
que la propiedad privada se defiende desde el elemento liberal, que no lo pongo a discutir, pero que, digo, ya se sabía eso, ¿no? Ya se sabía, por ejemplo, que las tradiciones o la religión o esa visión, digamos, católica, no solo como mencionaba Daniel, constitutiva de lo que somos como occidentales, ha permeado en nosotros, nos ha dado elementos de identidad, de concebirnos, ¿no? Como prójimos o próximos. No creo que sea una discusión en su origen y que me parece que en la actualidad, debido a que hubo, no sé, finales del siglo XIX, principios del XX, tanto en Europa como acá, algunos actores políticos, como Bismarck, por ejemplo, que emplean los términos, o que más bien que se les da como esa etiqueta de manera rápida y poco práctica, o tal vez práctica, pero vaya que negativa. Entonces se dice que el conservador es un que tiende hacia el nacionalismo, ¿no? Dices, pero ¿cómo así? O que tiende, ¿no? Hacia la promoción de un estado colosal, grande, ¿no? Pero no, a ver, no. Entonces, ese es el flaco favor que se hace al conservadorismo y me parece que debido a eso es como, bueno, metamos más etiquetas. No soy partidario de esas etiquetas, de ser muy transparente, pero a veces, bueno, pues nada, hay que participar de eso porque si no, Sí. entonces se genera como una distorsión de lo que efectivamente se quiere conservar, porque no es conservarlo porque nada me apetezca, sino en realidad porque tiene una razón de ser y que no nos oponemos al cambio, ni mucho menos, que no es que como ha permanecido en la historia y como ha hecho parte de nosotros, pues venga, que también continúe con él, no, sino que son elementos como claves y que a mí me parecería como gracioso decir, no sé, que son mm, naturalmente defendibles, pero que hay gente que dirá, no, pero ¿por qué defiendes la familia desde su concepción tradicional? Bueno, pues porque es que desde Aristóteles ya se veía así hasta la fecha, pues entonces me parece como, no sé, aclaraciones que parece extraño que tengamos que hacer ahora. Yo creo que en el campo de la narrativa, pero cuando hablo de la narrativa es el más media, ¿verdad? Lo que se habla en redes sociales, hemos perdido la batalla y la izquierda ganó la batalla. No la guerra, pero sí la batalla. Y entonces creo que estas acepciones, estar diciendo, corrigiendo, decir, es por eso, porque necesitamos como, no sé, como reganar aquello que ya perdimos, ¿no? Pero aterrizando un poco en Latinoamérica, les tengo una pregunta. El giro que se está dando en Latinoamérica, que es evidente, es hacia la derecha, es hacia el liberal, es hacia lo conservador. Y antes de que me contesten, les quiero compartir mi opinión. Yo pienso lo siguiente. La izquierda avanzó mucho en países como Europa y Estados Unidos, en continentes como Europa y países como Estados Unidos, porque ganó la batalla cultural. Se metieron, o sea, el marxismo cultural entró a la vena de los jóvenes, les cambió sus concepciones, y además que viven una realidad distinta. Bueno, tú vienes de Europa, tú vienes de Sudamérica, tú eres más, más allegado a nosotros, pero el joven en Europa, el joven en Estados Unidos se aleja de la familia muy joven. Para nosotros es muy raro que aquí alguien de 19 años ya no viva con sus papás, ya esté, pero eso es algo muy extraño, nosotros somos muy cercanos. Las fiestas, por ejemplo, las fiestas son familiares acá, Navidad es familiar, bueno, Año Nuevo de vez en cuando uno con los amigos, el fiambre, o sea, todo es muy familiar, nosotros somos muy cercanos, en Latinoamérica en general. Sí. Pero en estos países alejaron a los jóvenes, los aislaron de sus familias y les inyectaron en la vena marxismo cultural, completamente. Y entonces ya todas las peticiones progresistas de izquierda en distintos ámbitos, ámbito moral, ámbito económico, entraron muy fácil porque ya eran, no sé, opinión popular, por decirlo, petición popular, si se quiere. Y en Latinoamérica intentaron hacerlo, pero se toparon con una sociedad ampliamente creyente, con una sociedad que está de la mano de las familias, con países, y lo voy a decir, en donde habemos movimientos pro vida, pro familia fuertes, que nos hemos pronunciado como sociedad civil. Y entonces no lo han logrado hacer. Y la tendencia que yo he visto, porque en esto trabajo, ustedes lo saben bien, es que han querido entrar por la puerta de atrás. Saben que por los congresos no pueden hacerlo, las constituciones, por ejemplo, en el caso del aborto, defienden la vida desde la concepción, etcétera, etcétera. Y entonces quieren patear la puerta de atrás, que son las cortes. Y se van a, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inventan casos espurios, porque si están, ahorita yo sé que estamos en todo el tema de justicia en Guatemala, pero les voy a contar un día los casos que hay en la Corte Interamericana y se van a ir para atrás, porque de verdad son espurios los casos, ridículos hasta en algunos casos. Y tratan entonces de obligar a los países a través de estos convenios internacionales a aplicar políticas públicas, en su caso leyes, quitar los obstáculos, como ellos le dicen, ¿no? Entonces, yo he visto este giro porque incluso en los países en donde yo les estoy describiendo,
que ha sido mi lectura, que han logrado cambiar la cultura, digamos, los valores. Los jóvenes, ahora estamos hablando ni siquiera de la generación Z, bueno, sí, generación Z, los más jóvenes, están cambiando, se hartaron de tanta tontera, se hartaron de andar, que puedan legislar el tema de los géneros, el tema de los pronombres, están hartos. La gente está cambiando, está regresando a aquello que nosotros nunca nos fuimos. Entonces, bueno, quería compartirles mi lectura, pero ¿qué han visto ustedes? ¿Hacia dónde va el giro de Latinoamérica? ¿Qué países podemos decir que están girando y hacia dónde? ¿Quién quiere empezar? Dale, por favor. No, ya agarramos orden acá. Dale, maestro. Vale, doy yo así. No, yo estoy muy de acuerdo con el análisis que has hecho. En Europa, por ejemplo, no solo con lo que dices tú de lo del marxismo cultural, que es lo de la larga marcha en las instituciones, sino también un fenómeno muy importante que es el del estado del bienestar. El estado de bienestar en Europa, supuestamente, pues se vende bienestar como si fuera pues necesariamente algo bueno, pero eso es algo que criticaban también mucho los pensadores conservadores. ¿Por qué? Porque el estado del bienestar hace que muchas funciones que tradicionalmente fueron realizadas por otro tipo de instituciones intermedias, fundamentalmente la familia, sean arrancadas de esas instituciones y sean estatalizadas. Eso vuelve a las personas dependientes del Estado, tanto con las pensiones como con la educación, como con la sanidad, como con múltiples otras cosas. Eso hace que las personas dependan de funciones esenciales que antes los conectaban con otras personas, con otras comunidades. A su vez los atomizan, y si los atomizan, los vuelven más débiles. Entonces no solo pierden todas esas tradiciones previas, sino que no se pueden resistir y dependen mucho más de la actuación estatal. Entonces, Nisbet decía que el Estado, por ejemplo, es el principal enemigo de la familia, porque la familia establece unas lealtades que son independientes de la lealtad estatal. Si eres capaz de debilitar a la familia o instituciones similares, te será muchísimo más fácil controlar a la población. Eso, unido luego con la idea de la educación, con la idea de las instituciones culturales, pues provoca resultados que estamos viendo, como decías tú muy bien, en Europa, en América Latina, curiosamente. Y también otro problema, por ejemplo, en Europa, muchos jóvenes creen que la riqueza es algo dado. Creen que eso es la situación normal. Entonces, la reacción es un poco, pues también a veces un poco infantil, como decir, ¿cómo es que hay pobres? No lo entiendo. La situación normal es que seamos ricos porque es donde yo nací. Claro. Lo único que hay que hacer es que está mal distribuido, o es que hay alguien que es una persona que es mala que evita que se cree riqueza. Y no se dan cuenta de que para que se cree riqueza es necesario trabajar, necesario ahorrar, necesario esforzarse durante múltiples generaciones. Y también, pues, evidentemente que no haya violencia, que no te roben las cosas que tienes. Entonces, eso es muy importante porque se mantiene también a través de la cultura. En América Latina, por ejemplo, yo creo también que es verdad en términos de por ejemplo, de valores culturales se mantienen mucho más que en muchos países de Europa. En parte también el estado de bienestar no se desarrolló y eso pues fue un elemento que evitó que esas otras instituciones perdiesen fuerza. Y yo creo que también tienes razón tú en lo que estás diciendo, sobre todo con las generaciones jóvenes. Yo no sé exactamente muy bien cómo le llaman ahora, porque yo soy cavernícola, entonces no sé muy bien cómo... Centennials y Alfa, creo que son las más chiquitas, pero ajá. No sé, yo también yo no sé les quedó mal. Las generaciones más jóvenes ahora, sea como sea que les llamen, pues parece ser que son mucho más conservadoras, tienden a ser más conservadoras, tanto en Europa también, en Europa un poco menos, pero en Estados Unidos también. Y eso, en parte, pues es no solo por el cansancio ante este tipo de moralismo intervencionista y también a veces un poco bastante fanático de la cultura woke, sino por elementos como, por ejemplo, las redes sociales permitieron que nuevas voces que antes estaban pues más silenciadas en el ámbito institucional, como por ejemplo el de la universidad o el de la educación pública, ahora tengan una gran audiencia. Y entonces eso permite que pues esa insatisfacción que sentían pues estos jóvenes pues tenga también canales a través de los cuales manifestarse o a través de los cuales encontrar nuevas ideas y encontrar nuevos contactos. Entonces me parece que eso es también muy importante, un elemento a tener en cuenta. Pero sí, yo creo que en términos políticos, por ejemplo, es verdad que los países de América Latina están girando hacia la derecha, 10. Me parece que son gobernados ahora 10 países por gobiernos de derecha, 9 de izquierdas. Pero luego hay que tener también en cuenta el aspecto cultural. Son las dos variables en las que deberíamos fijarnos.
Muchas gracias. Sí, yo tal vez un poco por sumar ahí, cada vez que hablamos de revolución cultural, inevitablemente recuerdo a la China de Mao Zedong y un poco como la intromisión estatal que quiso hacer este actor político a esferas un poco más íntimas, más privadas, ¿no? Entonces, eso, la educación, la concepción de familia, las costumbres, inclusive algo que nos parecería extraño, pero no sé, la gastronomía, la música, se fue a erosionar esas como espacios con los que las personas se sentían identificadas, etcétera, a tal punto en que progresivamente, generacionalmente, ya hubo ese potaje, terminó digiriéndose de manera más amigable y no genera resistencia, ¿no? Me parece que aquí no ocurrió tanto así. Al final, bueno, las redes sociales o estos medios de comunicación pueden generar alguna especie de crítica, pero también le dieron una participación, una actividad mucho más, no sé, como más interesante, por poner algún nombre, a los jóvenes y con los que les exige tomar posturas, les exige tener conocimiento de causa, más menor o mayor, pero un poco que sean más conscientes de lo que ocurre en sus países, pero también en términos generales. Y yo creo que en países de Latinoamérica, digamos, estas esferas privadas, estas instituciones informales, no han tenido oportunidad de verse como, no, es decir, el ente estatal o ese tipo de instituciones no han permeado aún allí. Entonces, me refiero, no sé, a las iglesias, a las familias, a la organización de barrios, qué sé yo, donde los chicos aún siguen como teniendo esa crianza un poco más, entre muchas comillas, como segura, ¿no? Creo que hay como una tendencia a que los jóvenes no se sigan asumiendo como infantiles, ¿no? Es decir, esa infantilización de los chicos en donde estos no tienen voz y por ello se presume que no tienen posturas y se presume que no tienen una lectura política, etcétera, que no tienen conocimiento de eso, me parece que ellos mismos se han encargado de decir, no, que sí tengo y que también muestro una afinidad o no. Eso me parece notable más de este lado que del otro, que de Europa. No digo que no exista, solo que, digamos, creo que hubo un poquito más de resistencia aquí. Y también hay que reconocer algo que, no sé, los modelos, los actores de izquierda, los intelectuales de izquierda, pues han hecho bastante mella o han producido mucho contenido demasiado fácil de digerir para un público más fácil de capturar, ¿no? Pues ahí el problema también es nuestro, porque al final hay que producir y hay que generar y hay que dar, como tú mencionabas, esa batalla, ¿no? Afortunadamente, pues aquí aún sigue habiendo esa misma resistencia por parte de los jóvenes sin que se les diga que hay que resistir, ¿me explico? Claro. Eso me parece digno de mencionar. Sí, y me encanta lo que has dicho, bueno, ambos, pero lo que has dicho, Daniel, sobre el estado de bienestar, porque es tan cierto. Aquí en Guatemala nadie no quiere echar punta, ¿me entiendes? O sea, es normal, nosotros sabemos, lo único que queremos es que la gente nos deje echar punta, ¿entiendes? Que es ese No, dicho, echar punta es Trabajar. trabajar. echar para adelante, echar punta. Eso queremos, que nos dejen en paz. O sea, a mí no me están Currar, regalando dirían nada. currar, dirían en Currar España. sería en España. Ya la A traducción. mí no me, o sea, a mí no me están regalando nada, solo déjeme currar o echar punta en paz. Eso es lo que yo Que quiero. no moleste. Bueno, no me moleste. Ujú. Y ese es el espíritu del guatemalteco. Incluso ahora que hablaban de las instituciones, yo creo que la pandemia fue sin lugar a dudas un antes y un después en nuestra generación, pero la pandemia fue el perfecto ejemplo. Donde el Estado no llegó, estaba la familia. La familia fue el hospital, la familia fue el psicólogo, la familia fuimos la escuela también. O sea, la familia fuimos todos. Nadie, no sé si recuerdan, pero los primeros casos, ¿tú ya estabas en Guate para la pandemia? ¿No? Bueno, aquí los primeros casos, todo el mundo sabía, salías en las noticias, salía tu nombre. Sí. Entonces nadie quería, ¿verdad? Uno decía, bueno, por más mal que esté, me voy a quedar en mi casa. Todos aprendimos a usar un concentrador de oxígeno, todos aprendimos a... porque ¿cómo le hacíamos? Los doctores abrieron su clínica virtual. Bueno, sí, fue un poquito... Pero lo que quiero decirles es que donde no, o mejor dicho, nosotros que vivimos en la ciudad, donde no llega el Estado es en estos casos, pero en el interior del país donde no llega el Estado es en muchos casos, en agua potable, en educación, en salud. Ahí está la familia y está la comunidad, que es lo que tú estabas mencionando.
Bueno, y ahora hablemos de casos específicos en Latinoamérica. Yo veo, por ejemplo, un Milei, veo que está haciendo un cambio radical, evidentemente. Veo un Cast que todavía no se le puede criticar, pero bueno, fue el hartazgo de Boric que llevó a un Cast. Veo un Trump en Estados Unidos, que entiendo que no es Latinoamérica, pero evidentemente vemos a Estados Unidos. ¿Cómo lo ven? ¿Son liberales? ¿Son conservadores? Es una pregunta dura. ¿Y por qué está haciendo este cambio allá? ¿Va a inspirar a más países? Porque, a ver, nosotros estamos saliendo de la derecha, nosotros Guatemala y Colombia saliendo de la derecha y entrando a la izquierda. Tú a una izquierda más izquierda que nosotros, ¿verdad? Una izquierda más terrible. Entonces, ¿cómo lo ven? Hay unos países que estamos entrando a la izquierda y la mayoría están saliendo en Latinoamérica. Quiero que me cuenten un poquito de casos específicos. Bueno, a mí me parece, por ejemplo, que es interesante que, primero, no, ninguno de estos o en conjunto no comparten una serie de características perfectamente identificadas. Comparten algunas características, pero no todas. Entonces siempre hay diferencias. Pero si pudiésemos hacer a lo mejor una simplificación, a lo mejor un poco excesiva, sería, por ejemplo, dos de los actores principales en este proceso serían, por ejemplo, Bukele y Milei. Y eso a lo mejor representan pues dos elementos de descontento de la población en relación con los gobiernos de izquierdas o con una situación la situación previa. Por un lado estaría el problema de la seguridad. Y el problema de la seguridad en América Latina es muy, 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 muy importante. De hecho, creo que tiene como un 8% de la población mundial, pero un 30% de los homicidios. Entonces, no es así como una estadística buena, digamos. Entonces, la idea de que, por ejemplo, las pandillas o las organizaciones criminales, el narcotráfico, pues está no solo creciendo, manteniéndose, o sea, no solo manteniéndose, sino creciendo y diversificando sus actividades, pues eso, y pues también provocando pues esos problemas, eso crea un descontento con muchos de los gobiernos de izquierdas que no son capaces o a veces incluso, no solo no son capaces de resolver los problemas, sino que a veces incluso los incrementan. Por otro lado, tendríamos la parte de Milei, que la parte de Milei pues, se refiere sobre todo a las cuestiones económicas. Entonces, el hecho de que Argentina estuviese con una inflación del 300%, en una situación pues completamente lamentable, a pesar de que el Estado pues ocupaba un aspecto enorme del gasto público y del Producto Interior Bruto del país, pues eso también llevó al hartazgo de mucha de la población, sobre todo la población joven, que se comunicaba también pues por redes o por internet, y entonces pues hizo que un personaje que en principio hace unos años pues probablemente no hubiera sido capaz de ganar las elecciones, tuviese un resultado pues arrollador. Entonces, esos dos elementos, a pesar de que hay mucha diferencia entre todos los actores políticos de corte conservador que ahora están consiguiendo el poder, me parece que esos dos elementos son importantes. Por un lado, el de la seguridad, por otro lado, el del aspecto económico. Y luego, pues tendríamos Trump, que eso también ya complica también un poco más las cosas. Bueno, yo sí creo que muchos gobiernos de izquierda en Latinoamérica, con el cambio de Estados Unidos con Trump, le bajaron un poco, se controlaron un poco. En cuenta el nuestro, ojo, en cuenta el nuestro. ¿Qué ibas a decir? Perdón, te interrumpí. No, que va, yo en realidad como muy breve. A mí creo que como académico la respuesta va a quedar un poquito de cajón, pero digamos, en términos teóricos tenemos la teoría de que es un liberal, un anarcocapitalista, tenemos a referentes en ciencia política o así, análisis que se ha venido haciendo de algunos modelos, pero me parece que si uno dice, bueno, ¿cómo encajas a Milei? ¿Cómo encajas a Bukele o al presidente Arévalo, por ejemplo, o inclusive el mismo Trump? Encajarlo en una estructura teórica me parece complejo. Creo que cada uno apela, dice el caso, por ejemplo, de Milei, que es concuerdo completamente, en donde él es un académico de base, de origen, ¿no? Un teórico de las ideas de la libertad y del mercado libre, que está intentando, digamos, solidificarlo o ejemplificarlo en su país, pero creo que naturalmente hay que reconocer que hay cosas que en la práctica hay que ir un poco leyendo y teniendo tacto sobre las condiciones mismas de tu país, tu tradición, las instituciones, los mismos opositores. Entonces, no sé, a mí me cuesta categorizar a cada uno de los presidentes porque tienen esas sutilezas. El mejor ejemplo para mí es Bukele, es decir, cómo lo lees en un prisma político, ¿no? O sea, el tipo que es, ¿no? ¿Cómo lo vamos a
identificar si como un, no sé, un conservador, un liberal, un social, qué sé yo. Entonces me parece que en eso sí se exige que seamos un tantito más, no sé, cuidadosos con pensar, bueno, pues este es mi referente. No digo que no lo sean, salvo que en la teoría es muy difícil decir este encaja desde la perspectiva de lo que decía, no sé, Burke, de lo que decía, qué sé yo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, sí es verdad que hay algunos países que donde hay una tendencia, un viraje a evitar modelos de corte más estatista, no sé, más intervencionista, pero hay otros que resisten a eso. O sea, el caso de Colombia. En Colombia tenemos elecciones ahora en marzo, si mal no recuerdo, y en donde muy probablemente haya una continuidad del ejercicio de gobierno que actualmente Pero qué locura, Camila, eso me parece a mí una locura. Entonces Petro deja ahorita su gobierno y entra su sucesor, que es Claro. Cepeda. Yo sinceramente creo que, ¿Vas a ir a votar? Que va a ganar. que es un problema porque si hacemos caso a, digamos, a la opinión pública, al panorama político, yo me atrevería a decir, y espero equivocar, pero me atrevería a decir que es muy factible que este hombre gane. ¿Y vas a ir a votar? ¿Puedes votar desde acá? ¿Tienes que Sí, se ir? puede ir al al consulado. consulado de Colombia, que queda ahí en zona 14, no me recuerdo. Vas a Y ir a sí, bueno, votar. hay que ir a votar. Tienes que ir a Voten, por votar. favor. Todos los colombianos en Guate voten. Y miren, como, por eso a mí me encanta la Realpolitik, ¿sabes? Porque una cosa es lo que está en los libros, que yo me los gozo, Ajá. me los disfruto. Soy súper nerda. ¿Sabes qué es nerda? Estudiosa. Sí, Bueno, como nerd en inglés. como nerda, ajá, aquí usamos nerd. Soy súper nerda, pero al momento de analizar las cosas, a mí me gusta la Realpolitik. Porque entonces, una cosa es lo que está en el libro Sí. y otra cosa es ¿Cómo se materializa? cómo se materializan los gobiernos. Y yo sí creo, honestamente, que puedes ir calificando a cada uno con sus ideologías y después, o sea, con lo que dicen, con las palabras, perdón, puedes ir categorizando sus ideologías y después evaluar esas ideologías con base en los resultados, que eso es lo importante. Por ejemplo, este gobierno, el actual de Guatemala, decían no, que no es de izquierda, pero ellos mismos decían, somos un partido de socialdemocracia progresista. O sea, yo no entiendo la gente donde se confundía si ellos lo decían, me explico. Sí, Pues, sí. como, bueno, Ese modelo de la socialdemocracia, o como progresista, porque le ponían el apellido, como se ojo. reconoce el presidente de Arévalo, asimismo la misma categoría utiliza, por ejemplo, el actual presidente de Colombia, Petro. Y Dice, te yo lo soy creo. social. O sea, son bastante... No, pero también es una estrategia, porque próximos. si dices no es de izquierda, eso es lo normal. Entonces, lo que yo estoy defendiendo es lo normal, entonces tiras el espectro político hacia tu lado. Pero en los resultados lo ves. Cuando, un ejemplo sencillo, el día que Estados Unidos saca a Maduro, lo sustrae quirúrgicamente de Venezuela, salieron Petro, Lula, Boric y Arévalo con un mensaje igual en redes sociales. No sé si lo vieron. Sí, sí, sí. Exactamente. Estamos preocupados por la soberanía Bueno, de de los hecho, países. particularmente fueron los primeros en Los primeros en tomar pronunciarse y en la misma línea. Entonces, en los resultados los vas a conocer, ¿verdad? Y por último, y vamos cerrando, ¿creen ustedes que es más un péndulo? ¿Está regresando el péndulo? ¿Es una tendencia? ¿Nos vamos a quedar así? ¿Vamos a pintar todo el continente derecha? Yo sé que esto es una pregunta, pues, de escenarios políticos, ¿verdad? De como que fuéramos una bola de cristal, ¿no? Pero ¿qué piensan ustedes que puede pasar en Latinoamérica? Sí. Bueno, yo tanto en Latinoamérica como en el mundo en general yo tiendo a no tener demasiado o excesivo optimismo. Entonces, quiero decir, yo veo cosas positivas, veo cosas muy buenas, pero no creo que de repente pues en los próximos 20 años la izquierda vaya a desaparecer. Lo que me parece que se va a suceder es que se va a producir un proceso cada vez mayor de polarización en muchos países. Y ese proceso de polarización va a traer muchas tensiones. Estados Unidos me parece que es el mejor ejemplo. Es decir, es verdad que se produce una recuperación de los conservadores y una recuperación de la derecha, pero no desaparece la fuerza pues, o política o la fuerza social que tenían también la izquierda esta woke. Y me parece que eso se ejemplifica en cosas como, por ejemplo, cuando fue el asesinato de Charlie Kirk o las cosas que están ocurriendo ahora con lo de Minnesota, me parece que es, con lo de la inmigración. Y eso es un proceso que se produce en muchas democracias, también, por ejemplo, en Europa. Entonces creo que los próximos años, la próxima década, pues va a ser una década de una gran conflictividad social en el interior de los países debido a esta polarización. Pero por eso es también muy importante pues transmitir estas ideas
intentar explicarle a la gente por qué este punto de vista pues es más adecuado y pues labores o funciones como la que haces tú, por ejemplo. Muchas Sí, a gracias. mí con la pregunta se me vienen tres como posibles, no sé si respuestas o acepciones, pero tres ideas. La primera es sobre la teoría del péndulo. Creo que haciendo un análisis medio histórico, historiográfico, creo que a veces podemos decir que sí se cumple la teoría del péndulo, en donde hay una resistencia y bueno, después regresas. Claro, no es un tiempo en particular, pero la tendencia es que, digamos, ocurre, por ejemplo, en países como España, con este bipartidismo, en Estados Unidos, donde al parecer como que sí se mueve con esta idea, ¿no? Creo que es una sobresimplificación, pero en términos de la teoría política podríamos decir que sí. Em, claro, ojalá haya mucha más resistencia para evitar que retorne hacia el lado que no queremos. Y también recordaba una frase que es muy común, que se menciona, vaya, pero recuerdo la primera vez que la escuché cuando estaba en la facultad estudiando en mi clase de pensamiento político, y decía el profesor algo así como, todas las naciones merecen la política que tienen. Claro, al final les decía, es que pensar el sentir de la gente, pensar, ¿no? Que en última instancia la política pública es una externalidad de lo que somos nosotros y nuestros deseos, y lo que ¿no? votamos y lo que queremos. Entonces, creo que un poco en extensión de lo que decía Dani, es importante ese tipo de programas, ese tipo de espacios, de think tanks, porque al final es importante educar, un poco ilustrarnos para que nuestros deseos sean un poco más conscientes, con conocimiento de causa, y que nuestro comportamiento, nuestra manera de ser o de elegir en torno al ámbito político sea el idóneo, ¿no? Entonces, si tenemos malas instituciones, si tenemos una mala política pública, unas malas representantes, unos malos candidatos, me parece que en parte también es por nosotros, porque al final es lo que estamos valorando, lo que estamos un poco externalizando, ¿no? Y la última, recordaba una frase de Nietzsche sobre que mi mejor amigo es mi peor enemigo. Y me parece que es muy simbólico porque al final él decía, tu peor enemigo te hace ser responsable de lo que eres, de tus vicios, de tus problemas, de tus carencias, ¿no? Dificultades. Y creo que eso es un guiño para decir, bueno, nosotros en qué podemos ir mejorando como, no sé, como académicos, como referentes, como portavoces, para que lo hagamos bien, para que el mensaje sea lo más diáfano posible. Entonces, ir visualizando lo que hace ese ala de las facciones políticas, ese área que con lo que no comulgamos, creo que es importante que ese enemigo que tenemos un tanto identificado nos señala los elementos en donde tenemos que seguir trabajando y apelando, pues, eso parece como una frase medio politiquera, apelando a una mejor Guatemala, vamos por ello. Pidiendo el voto ya. Ya pidiendo Vótenme. votos. Yo sí, yo soy más positiva, la verdad es que soy muy optimista. Yo sí creo que esta generación es la generación del cambio. Creo que vamos a ver una diferencia, ya no nos dejamos, bueno, la generación que me sigue, yo tengo más tiempo de ser joven que los que están ahorita, con menos tiempo de ser Manera jóvenes, de decir. pero creo que hemos hecho una cantera de ideas en la que los jóvenes ya no se van a dejar engañar. Y los resultados de izquierda, porque además siento que la izquierda woke, como tú dices, o progresista, o promuerte, les digo yo, han tocado una vena muy sensible Sí. en Latinoamérica y es la de la identidad de la persona, la de su dignidad y la de la familia, y con eso nosotros no jugamos. Entonces, si por ahí va a seguir la izquierda, si va a seguir por todo el tema woke, por todo el tema progresista, yo creo que va a quedar ahí. Si ya va a mutar en algo más, porque pues siempre son muy innovadores y creativos, eso no se los vamos a quitar. Pero yo sí considero que o eso quiero, tal vez es, ¿verdad? Que todo el continente se va a pintar derecha. Y bueno, un mensaje final a quienes nos escuchan sobre este tema, que tal vez es un poquito más académico, pero logramos bajar a la realidad, que les quieran dejar, ¿alguno de ustedes? ¿O ambos? No, yo solo, sobre todo para pues la gente joven que está interesada en esto, que pues que hay un montón de material. Además, ahora es la época más sencilla para que uno pueda conseguir información, para que pueda conseguir libros, para que pueda acceder a podcasts y cosas similares. Entonces, que los utilice y que además después pues que intente pues aportar su granito de arena a estas cosas, porque la acción de todos es muy importante. Yo diría que, nada, tal vez algo muy también repetitivo, pero apelar a ese pensamiento crítico, ese razonamiento crítico que no se elabora como, ¿sabes? El 1, 2, 3 de TV Offer, sino ilustrémonos, accedamos a los datos, seamos críticos y sobre todo pronunciémonos. Creo que
Hay que salir un poquito de esa penumbra y expongámonos, hagamos un poquito más de ruido porque valga la pena y vale mucho la pena lo que defendemos, nuestras posturas en ámbitos sociales, económicos, políticos. Hay que un poco seguir haciendo esa batalla, ese desarrollo de ideas y hay que ser muy críticos para hacerlo de manera correcta, de manera congruente entre lo que pensamos y lo que queremos hacer. Bueno, a mí no me queda nada más que agradecerles. Creo que este va a quedar como uno de mis capítulos favoritos. Qué bueno que está al inicio de la temporada. Y a ustedes recordarles que todo esto se queda entre nos. Síganos, por favor, en todas las redes sociales. Estamos en TikTok, en Instagram, en Spotify y en YouTube como Entre Nos Guate y ayúdenos a compartir este contenido. Gracias y nos vemos a la próxima.